Muy bien, buenas tardes. Me gustaría comenzar esta charla contándoos una historia de un sitio maravilloso de esta genial tierra que es la región de Murcia. El sitio es la Manga del Mar Menor. Una imagen maravillosa, ¿verdad? Bien, ¿cuándo se produce esta historia? Eso en los años 80. Nos vamos a volver nostálgicos porque aquí veo yo caras que seguro que esa época de los 80 nos llega, ¿no? ¿Alguien recuerda la serie famosa televisiva de Verano Azul? Que levante la mano. Estaba en ello, entonces, sí. Y otra pregunta, ¿alguien recuerda cómo iban los protagonistas en busca de sus aventuras? ¿Cómo iban? En bicicleta, muy bien. Desde luego, menudo público tan genial, ¿no? En esa época yo también estaba con eso que yo veía como un aparato complicado que quería dominar. Estaba intentando montar en bicicleta, ¿no? Y bueno, la verdad es que mi vivencia de Verano Azul en ese momento era de continuas caídas en la bicicleta, una y otra vez. Y entonces llegó un momento en que mi expectativa de futuro me dijo, madre mía, no voy a poder montar en bicicleta. Muy a mi pesar mío, ¿no? Y eso era un pensamiento algo abstracto y pesimista, ¿no? Lo importante de esto es que el que yo pensara eso del futuro tiene que ver por cómo yo me estaba explicando eso de que me estuviera cayendo, ¿no? Se me coló este pensamiento. Digo, pues yo no sirvo para montar en bicicleta. Esto dependerá de tener una habilidad con la que uno nace o no nace, ¿no? Pero bueno, estamos en una charla de optimismo, hemos dicho, por lo tanto aquí os tengo que comunicar que hay una heroína también. Hay una heroína o lo que en psicología llamamos un adulto significativo. Son esas personas en nuestra vida que tienen la posibilidad de marcarnos de forma positiva, con un mensaje, con una expresión, ¿no? Y yo os lo presento ahora mismo. Aquí una foto de prima, podéis ver, mira qué maja, prima mía, y en el centro la heroína, mi prima Loli, ¿no? Ella estaba en ese momento también conmigo sufriendo, desde aquí públicamente le doy las gracias por estar ahí conmigo, y bueno, pues ella también estaba viendo esas continuas caídas en bicicleta, ¿no? Sin embargo, su expectativa de futuro era más optimista. Ella pensaba, puede conseguirlo. Pero aquí lo importante, el por qué ella pensaba de esa forma más optimista, era por cómo ella se estaba explicando lo que estaba pasando. Por varias explicaciones, distintos puntos de vista. Ella veía, bueno, no está mirando al frente. Claro, no mira al frente y se la pega, ¿no? Si es que le falta práctica. Está comenzando a montar en bicicleta. Es normal que se caiga al principio. Y cada uno pues tenemos nuestro ritmo de aprendizaje, ¿no? Yo el mío un poquito más lento, parece ser. Y, pues mira, si es que me di cuenta que no está poniendo los pies, y claro, se los pega, ¿no? Si os dais cuenta, todas esas explicaciones son variadas, por otra parte son específicas, están describiendo la realidad, una realidad, o sea, nos acerca más al realismo, y un factor fundamental que voy a repetir a lo largo de la charla. Están basadas en factores que uno puede modificar de forma intencional. Están en nuestra mano poder modificarlas, ¿de acuerdo? Bien, y es que el optimismo realmente se basa mucho en ver esa forma, ¿no?, de qué podemos controlar nosotros cuando estamos delante de una situación. Yo os he puesto este simple ejemplo y podemos pensar que, bueno, yo era más pequeño, mi prima era mayor, pero esto que os acabo de contar, estas diferentes formas de explicarnos las situaciones, le puede pasar tanto a un niño como le puede pasar a un adolescente cuando suspende un examen, le puede pasar también a un adulto cuando después de echar muchos currículum no consigue o le cuesta conseguir una entrevista laboral, o le puede pasar también a un deportista cuando comienza perdiendo el juego, ¿no? Y es que efectivamente, no sé si a los de la sala os puede haber ocurrido, pero ¿os ha pasado alguna vez que habéis escuchado hoy lo veo todo negro? Alguien me ha dicho, es que hoy lo veo todo negro. Es como si tuviera en su cabeza llena de nubarrones que no le deja ver que pase la luz, ¿no?, y que ilumine esa realidad para verla de forma más clara. Pero en cambio, cuando el sol brilla en nuestra mente, es como si cada rayo nos da un matiz de la realidad, sentimos mayor ilusión y vemos más claros los pasos simples y sencillos que tenemos que dar para alcanzar nuestro objetivo. Pensando en el conjunto de charlas que hemos estado escuchando durante este día, ¿no?, me ha venido a la mente una célebre frase del famoso psicólogo americano Spencer Johnson, que creo que
simplifican muy bien todo lo que estamos viendo, ¿no? Él decía, si es complicado, quizás sea parte del problema. Si es simple, quizás sea parte de la solución. Es decir, dependiendo de cómo nosotros interpretemos una realidad que ya de por sí puede ser dura, nosotros ponemos esa parte de sentimiento de más complicado o más sencillo. A mí me gusta definir el optimismo como la sensación de poder ver otras alternativas positivas posibles, siendo conscientes de los pasos que tenemos que dar para alcanzarla y, muy importante, actuar en consecuencia. El tema del optimismo ha sido ampliamente investigado. Os comento, se ha encontrado que un pensamiento más optimista se relaciona con un mayor bienestar físico y un mayor bienestar psicológico. También se ha encontrado que un pensamiento optimista se relaciona con un mayor rendimiento, ya sea en el ámbito educativo, laboral o deportivo. Nosotros también hemos estado investigando el tema del optimismo en nuestros jóvenes murcianos, que se lo merecen bien, ¿no? ¿Y qué hemos encontrado? Hemos encontrado que los niños con un pensamiento más optimista se relacionan con un estado de ánimo más positivo. Hemos encontrado que un adolescente, o los adolescentes con una tendencia más optimista, están mucho más motivados para afrontar cambios en su vida, incluso los positivos, claro. Y en cambio, aquellos adolescentes que tienen una tendencia más pesimista, lo que vemos es que enseguida encuentran más dificultades para abordar esos cambios, incluso los positivos. Y es que os comento que el optimismo no solo nos va a hacer sentir mejor, sino que lo que la investigación está mostrando es que nos hace tener un pensamiento más flexible, más innovador, más creativo. Competencias que son clave, precisamente ahora, para afrontar lo que tenemos delante, esta crisis, y reinventarnos con éxito. El tema de que el optimismo se podía relacionar con la creatividad nos llevó al siguiente estudio. Cogimos a una muestra de adolescentes y realizamos un experimento en 2 fases. En la primera fase le decíamos, imagínate que te ocurriera esta hipotética situación negativa. Le presentábamos varias situaciones, ¿no? Y en cada situación le dábamos 2 minutos de tiempo. Y les decíamos, en esos 2 minutos de tiempo, dime todas las explicaciones de por qué te puede haber pasado eso. En este caso era, obtienes unas malas notas este trimestre. Y tenían que poner las explicaciones que se les ocurriera. Pues bien, os cuento. Encontramos que aquellos que daban un menor número de explicaciones a esa situación se relacionaban en una segunda fase después con una mayor puntuación en la prueba de creatividad. Perdón, con una menor puntuación. En cambio, cuando esos adolescentes daban mayores explicaciones, mayor número de explicaciones a esa adversidad, es decir, la veían con mayor número de puntos de vista, veían más alternativas a esa situación, lo que encontrábamos entonces es que esto se relacionaba con mayores puntuaciones en la prueba de creatividad, ¿no? Pero no quedó ahí la cosa. Entonces analizamos cada una de las explicaciones y vimos que aquellos que daban un mayor número de explicaciones optimistas eran los que se relacionaban más con la creatividad. ¿Y cómo eran este tipo de explicaciones optimistas? Pues en este ejemplo, que obtienes unas malas notas en este trimestre, por ejemplo decían, pues podría haber estudiado más horas, o quizá últimamente no he atendido lo suficiente, o no he preguntado lo suficiente al profesor. Si os dais cuenta, todas son explicaciones que son modificables. Uno puede estudiar más horas, uno puede atender más, y uno puede preguntar más al profesor, ¿no? A mí también esto me recuerda a la genial propuesta que hemos tenido la suerte de oír esta mañana de Christian Felber, porque él nos dice, hey, vamos a ver, podemos ver la economía con más alternativas y entre todos podemos generar más alternativas de ver esta situación, la economía, ¿no? También creo que ha tenido bastante éxito porque ha sido capaz de dar pasos simples que está en manos de la humanidad modificar. Y creo que eso es gran parte de su propuesta y estoy convencido de que tendrá éxito seguro. Bien, pero ¿es posible entrenar el optimismo? ¿Podemos entrenar el optimismo? Hicimos un estudio y realizamos un programa, una intervención inspirada en el programa de optimismo de la Universidad de Pensilvania, del grupo de investigación de Seligman, que ya se ha comentado aquí, que es uno de los padres fundadores de la psicología positiva
Muy interesante el tema de la psicología positiva. Os lo cuento enseguida, ahora enseguida. ¿Cómo hacíamos esa intervención? Bien, os cuento cómo entrenábamos ese optimismo. Primero, le ayudábamos a los estudiantes de primaria, era en un grupo de estudiantes de primaria, a que diferenciaran entre creencias optimistas y pesimistas, así como la diferencia de las consecuencias, ¿no? Un ejemplo, un adolescente suspende un examen de ecuaciones de segundo grado. Una creencia pesimista que podría colarse sería, soy un mal estudiante. Es una creencia abstracta, no está basada en la realidad, y después, si os dais cuenta, quita la motivación completamente al estudiante para que cambie esa situación, porque lo plantea como soy, como algo que es permanente, que está en su personalidad y que es inalterable. En cambio, creencias más optimistas, primero hemos dicho que sean variadas, lo cual sería muy importante, pero también serían del tipo, como hemos hablado antes, a lo mejor no he entendido bien el tema de las ecuaciones de segundo grado. Aquí, si os dais cuenta, esa explicación a esa situación es específica, es más realista. De hecho, aquí trabajamos el optimismo realista, ¿no? Y entonces está describiendo aquello que ha pasado. Por eso a lo mejor he suspendido, o no he estudiado lo suficiente, no atendí lo suficiente, incluso también ver todo lo que puede haber provocado esa situación. Pueden haber factores externos también, como que el adolescente hubiera estado 2 semanas con gripe. Entonces le ayudamos a que vean todo ese conjunto, ¿no?, de situaciones. Después le entrenamos en que aprendan a observar lo que se dicen, su diálogo interno. ¿Qué se dicen cuando le ocurren adversidades, situaciones negativas, ¿no? Que observen sus pensamientos y les enseñamos a que aprendan a atrapar cuando ven una creencia pesimista. Una vez que aprenden a eso, el siguiente paso sería aprende a cuestionar la evidencia. No porque pensemos en algo tiene que ser verdad. Muchas veces no nos damos cuenta y tenemos cierto pensamiento o cierta idea respecto a nosotros, respecto al mundo o los otros, y creemos que es lo mismo, que el pensamiento y realidad es lo mismo, y realmente aprendemos ahí a diferenciarlo, ¿no? Podemos hacer un experimento muy fácil, ¿vale? Vamos a pensar, todos los que estamos aquí en la sala, fijaros, que nos ha tocado la lotería, ¿vale? Pensamos, venga, nos ha tocado la lotería, me ha tocado la lotería. Por mucho que lo pensemos, me parece que no va a ser así. De todas formas, si no me equivoco, Carlos, hay una administración de lotería por aquí cerca y quien quiera puede también verlo. También trabajamos el tema de qué utilidad tiene esa creencia. Si se le cuela una creencia, sea más cierta o no, el afrontar la vida de esa forma te hace más feliz, te hace tener mayor bienestar psicológico, te hace afrontar mejor la situación, te hace más resolutivo, más creativo, te hace relacionarte mejor con los demás, o por el contrario, te deja más inmóvil, más paralizado. Que vean esa utilidad de afrontar el mundo desde ese punto de vista. Como hemos dicho antes, contemplar las distintas alternativas, muy importante ante una situación, ver distintos puntos de vista de por qué se puede haber producido esa situación. Y eso hemos visto que se relaciona con la creatividad. Y muy importante para el tema del optimismo, el plan de acción. ¿Qué está en tu mano hacer ante una situación que se te presenta que sea negativa? Muchas veces puede ocurrir, ¿no?, que se nos pueda colar alguna creencia catastrófica respecto al futuro, del tipo, ¿y si me pasa esto? ¿Y si no consigo aquello? Entonces a los adolescentes les entrenamos en que se afronten sus miedos. A ver, les decimos, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Dilo, descríbelo. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Afronta el miedo. Una vez que lo afrontas, ¿qué está en tu mano? ¿Qué pasos, por simples que sean, muy importantes son, hacer para evitar que te pase lo peor? Eso elimina el sentimiento de indefensión, elimina el sentimiento de que no puedo hacer nada para cambiar las cosas. También trabajamos la mejor opción. ¿Qué es lo mejor que te puede ocurrir? ¿Y qué está en tu mano hacer para que ocurra tu mejor opción? Pero a lo que realmente nosotros le dedicamos tiempo es al optimismo realista, el optimismo inteligente. Por eso la pregunta 10 que le hacemos es, a ver, de eso que tú temes, ¿qué es lo más probable que te ocurra? ¿Qué es lo más probable? Y aún así, ¿cuál es tu plan de acción para tu mejor opción? Esto, el tema de sentir que uno puede controlar una situación, o por lo menos ver lo que está en mi mano controlar, realmente, como hemos dicho,
quita el sentimiento de indefensión. Y si realmente queremos cambiar las cosas, tenemos que empezar por nosotros, por lo que cada uno puede hacer, por simple que nos parezca. Y esto ya lo han dicho grandes pensadores y grandes personajes de la historia, como sería Gandhi. Nos dice, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Volviendo a la investigación, os comentaré que encontramos una mejora significativa mayor en el grupo que hizo el programa respecto a aquellos que no hicieron esa intervención de optimismo. Esto nos llevó al programa Sonrisa. Bien, desde que empecé a investigar en psicología, hay una pregunta que siempre me ha rondado y me ha motivado, ¿no? Si sabemos que la depresión causa un verdadero sufrimiento personal, en las familias, en las sociedades, y la peor de las consecuencias, el suicidio, nosotros como sociedad, ¿podríamos haber hecho algo para evitar eso? Esa pregunta a mí me ha motivado junto al profesor Javier Méndez de la Universidad de Murcia y la doctora Judy Garber de la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos, y entonces revisamos todos los programas y técnicas que habían demostrado científicamente ser eficaces para prevenir la depresión en jóvenes. También nos centramos en técnicas de probada eficacia del campo de la psicología positiva. ¿Qué es la psicología positiva? Brevemente, es un fuerte movimiento muy reciente, surge a finales de los 90, que acentúa la importancia de estudiar y aplicar los rasgos y las emociones positivas, como sería el tema del optimismo, que es uno de los módulos principales del programa Sonrisa. Hicimos un estudio en adolescentes de 7 centros de la región de Murcia y encontramos que los adolescentes nos informaban de una mejora del estado de ánimo respecto a un grupo control que no hizo el programa. También, sorprendentemente, encontramos que los adolescentes nos informaron de esa mejora en su estado de ánimo, pero es que también los padres corroboran esa mejora. Los padres observaron a sus hijos y ven la mejora en el estado de ánimo, lo que coincide con los adolescentes. Encontramos también un mayor bienestar psicológico en los que hicieron el programa respecto a los que no, y muy importante, encontramos una mayor creatividad también. Bien, os he comentado que antes de empezar el estudio y la creación del programa Sonrisa, realizamos una revisión pues, de todos los programas y técnicas para prevenir la depresión en jóvenes. Algo que a mí me fue muy chocante, me resultó muy curioso, es que había una ausencia de estudios españoles en las revisiones que estuvimos estudiando, que son las revisiones que han demostrado mayor metodología y mayor eficacia, ¿no?, en los programas. Una ausencia de estudios españoles. Sin embargo, por estudios científicos también sabemos que para alcanzar el progreso económico y social debemos de potenciar el capital mental de los ciudadanos. ¿Y qué es el capital mental de los ciudadanos? Entrenar su inteligencia emocional, entrenar su resistencia a la adversidad, entrenar su optimismo, ayudarle a identificar y desarrollar sus talentos y fortalezas. También sabemos, por la Organización Mundial de la Salud, que el tema de la salud mental debe de ser un objetivo prioritario de salud pública. Y también, como hemos comentado, la depresión causa verdaderos estragos a nivel personal, familiar, y también supone un gasto económico cuantioso. Desde aquí me gustaría hacer un llamamiento para invertir en intervenciones que mejoren el bienestar psicológico de los ciudadanos, especialmente ahora que estamos en época de crisis, especialmente en los grupos de mayor riesgo, como son los jóvenes desempleados o como son las personas que están afectadas por los desahucios, que hoy precisamente hay una manifestación por el tema de los desahucios. Bueno, esto me gustaría en esta charla no solo hablar de conocimiento, ideas respecto al optimismo y su bienestar. Me gustaría transmitiros el sentimiento. Os invito a que entrenéis el optimismo. Y esto me lleva a mi última anécdota. Hace 15 años, no sé si lo veis, yo también fui entrenador personal. Como entrenador personal, también sé que las personas a veces nos ponemos nuestras propias barreras psicológicas y si queremos medir la fuerza de alguien, no solo va a depender de su condición física, sino también de su fuerza mental. Como entrenador personal, pues también sé que si quiero entrenar y mejorar mis pectorales, tengo que
hacer flexiones, un simple ejercicio, ¿no? Pero también es verdad que si todos los presentes estuviéramos interesados en hacer un máster de 2 años para ver cómo las flexiones nos ayudan a mejorar nuestro bienestar, podría estar 2 años pues contando investigaciones, beneficios, pero ¿notaréis algo en vuestros pectorales? ¿Qué quiero decir? Hay que entrenar, hay que hacer flexiones. Y con esto os digo que con el optimismo es lo mismo. Quien quiera alcanzar el bienestar del optimismo realista debe de entrenar para ver esa sensación. Una simple receta, ya nombrada. Cuando veamos una situación, una adversidad que tengamos, intenta ver todos los puntos de vista que puedas, las alternativas, algo que se ha nombrado mucho por aquí. No te creas lo primero que te diga tu mente, sino ve más puntos de vista, más alternativas. Y, lo segundo, especialmente céntrate en aquello que está en tu mano modificar, ¿vale? Por último, y como entrenador que sigo, me gustaría terminar esta charla con una pregunta. ¿Os animáis a hacer flexiones de optimismo? Muchas gracias.